Esto es Análisis en Deporte. Realmente se presta el programa para hacer el análisis de la victoria de Ecuador del día de ayer y titulo el programa justamente de esa manera. Ecuador le gana una Bolivia amateur porque realmente la selección de Bolivia de ayer me sorprendió el arquero de Bolivia me pareció un desastre absoluto. Me llamó la atención que Bolivia tuvo bastante, voy a decir que valentía, que aún así con 10 jugadores después de la expulsión justa, porque el jugador de Bolivia le sacó la pelota a Pervis Estupiñán, pero en un movimiento sumamente poco ortodoxo. De ahí me sorprendió que Bolivia, aún así con 10 jugadores, salía a tratar de presionar a las dos centrales de Ecuador, que por supuesto son dos centrales que juegan el Leverkusen y el PSG de titulares. Poco podían hacer los jugadores de Bolivia, que están un escalón, dos o tres por debajo de los grandísimos jugadores que tiene nuestra selección actualmente. Y a pesar de eso, pues Ecuador estuvo a la altura del espectáculo, se podría decir, porque tú dices, bueno, Bolivia es una selección amateur que viene acá, que no espera sacar nada, bueno, y le metimos una paliza y pudieron haber sido 7, 8, si hubiésemos querido, pero yo creo que Ecuador, con la madurez que tienen ciertos jugadores en cancha, supo controlar el partido y supo acelerar cuando tenía que hacerlo y pausarse cuando tenía que pausarse. Y yo creo que esto es un envión anímico muy potente para Ecuador. Que se diga que Bolivia fue un desastre ayer no quita que Ecuador tenga mérito, porque si es que tu rival es débil, le tienes que sacar la madre. Bueno, Ecuador le sacó la madre. O sea, los dos equipos más o menos cumplieron el rol que tenían que cumplir, de goleador y de goleado. Y esto ya nos pone en una posición mucho más cómoda, se podría decir, porque ya estamos a una distancia considerable de ese octavo lugar que es el que no da ningún premio. Pero aún así empareja las cosas del séptimo lugar hasta el tercero o el cuarto, porque ayer Paraguay le ganó a Argentina, Venezuela le sacó un empate a Brasil. Entonces probablemente Ecuador ya, no voy a decir que ya estamos clasificados, pero yo creo que más está en discusión, que siempre estuvo en discusión, cómo vamos a clasificarnos. Si vamos a clasificar cuartos, quintos, sextos, ojalá que no sea el caso de séptimos, dependiendo de cómo se vayan evolucionando los rivales de la selección. Para comentar de todo esto, está con nosotros uno de los mejores relatores de nuestro país, periodista deportivo, Daniel Navas, amigo de toda la vida de Radio Fuego. Le agradecemos por estar con nosotros, Dani querido. Gracias por estar, bienvenido a nuestra casa. No, por favor, para mí un grandísimo placer, mi querido Ricardo. El saludo para ti, para toda tu audiencia. Debo decirte que en oportunidades anteriores, donde he tenido también el gusto de poder compartir contigo, eh, personas, colegas, compañeros, gente conocida, hacen referencia a las cosas a los conceptos que aquí se esgrimen en este espacio, lo cual también hace pensar acerca de la repercusión y la penetración en la audiencia que tiene este espacio de análisis en deportes. Así que nada, el gusto y el honor de compartir contigo aquí en este lugar, en esta tribuna, en donde le sacamos un poco de filo al comentario y podemos sacar en limpio algunos conceptos que tú bien has empezado a esgrimir respecto del partido de ayer y de la jornada de eliminatorias en general. Dani, te agradezco por tus generosas palabras. Algo que quiero comentarte es que estaba viendo un programa, estaba viendo varios comentarios de periodistas deportivos, no solamente nacionales, sino incluso de Bolivia. Bueno, el tema del partido de Ecuador-Bolivia empezó cuando los periodistas bolivianos dijeron que era una vergüenza que Bolivia venga cuando no hay luz y todo esto. Y me parece que un periodista deportivo, me parece que fue en Marca 90, no estoy seguro si fue en un programa en el que tú estabas, lo que recuerdo es que lo conducía José Alberto Molestina, si no me equivoco. Este periodista deportivo comentaba que Bolivia venía con suplentes, pero que la diferencia entre titulares y suplentes no era tan grande. Entonces la pregunta con la que yo quiero empezar es, ¿o los titulares de Bolivia son tan malos y realmente solamente tienen un buen performance en el alto y por eso se fueron al alto, pasaron de La Paz al alto? ¿O realmente no son tan malos en papel como se vio ayer, pero ayer no sé, la expulsión los condicionó demasiado como para ni siquiera poder dar 3 pases seguidos, Dani? Mira, yo veo, Ricardo, que aquí coexisten un par de conceptos, un par de aspectos. El primero, la decisión boliviana. A mí me parece que es bastante lógico lo que Bolivia decidió hacer.
creo que si es que nosotros hubiéramos estado en una posición similar y si tuviéramos el plantel tan limitado que Bolivia tiene, en cuanto a número me refiero, más además de la calidad, pero sobre todo en número, y entendiendo que la única forma posible de clasificación mucho más tangible es haciéndose fuertes de local, yéndose a uno de los puntos más altos del mundo para jugar al fútbol, para poder conseguirlo, pues se comprendería perfectamente la decisión que Bolivia ha tomado. Bolivia es un equipo o una selección de fútbol que no tiene una gran cantidad de futbolistas instalados en la escena mundial o siquiera en la escena de Champions, por dar un pequeño parámetro. Y entonces a ellos les toca optimizar. Y la optimización va por cuenta de lo mejor que tenemos y lo que más está adaptado a jugar en el alto, pues tengámoslo para el partido del alto. Y el resto de la nómina, o vamos pensando en otro equipo que pueda intentar competir en el partido en Guayaquil. Desde ese plano está bastante claro que Bolivia es un plantel limitado en cuanto a número, y que también ellos tienen sus cuentas, y sus cuentas son ganar todos los partidos que restan en el alto para intentar levantar una eliminatoria de la cual estaban caídos, porque Bolivia en la eliminatoria estaba prácticamente afuera de toda posibilidad de llegar a la Copa del Mundo. Entendieron a partir de unas victorias en el alto, de cambiar su localía y el triunfazo en Santiago de Chile, que tienen chances de poder clasificar, y entonces hace sus cuentas y es bastante lógico, desde un plano. Desde el otro, evidentemente hay una diferencia de niveles con el seleccionado ecuatoriano de fútbol, y el desempeño, creo que sorpresivo, inclusive para el propio director técnico Villegas, del desempeño ofensivo ecuatoriano, hizo reducir más aún el nivel de la selección de Bolivia. Fue Ecuador el que hizo ver a Bolivia como una selección amateur ayer en el Estadio Monumental. Fue el desempeño, fue la intensidad, fueron los niveles individuales, fue el planteo y fueron algunas decisiones tácticas y estratégicas lo que provocó también de que ayer Bolivia sea visto como un equipo casi que amateur jugando en el Estadio Monumental. Es verdad de que existe una diferencia de niveles, es totalmente cierto, pero la diferencia de niveles se vio altamente marcada, o mucho más marcada, a partir de lo que hizo Ecuador, que creo, mi querido Ricardo, sorprendió a propios y extraños. El desempeño de Ecuador creo que fue el superlativo y el que llamó mucho la atención para el futbolero en general. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ya vamos con el tema de Ecuador, pero lo del tema del alto me lleva a un debate. Bueno, de toda la vida Ecuador siempre ha sido una selección que se ha refugiado en la altura, entre comillas, porque hemos ido evolucionando poco a poco en nivel de jugadores internacionalmente. De ahí el funcionamiento de la selección es algo aparte, porque hay personas que dicen, no, la selección de hace 15 años era mucho mejor. Ese debate entre si la selección era mejor o los jugadores que tenemos son mejores es distinto. Un equipo puede tener 11 estrellas y no funcionar bien, y puede tener 11 jugadores normales y funcionar de maravilla. Yo creo que en este momento Ecuador es la época que tenemos más jugadores en Europa, mejores jugadores y con mayor potencial. Y no creo que haya debate, en mi opinión. No sé si Dani estará de acuerdo. Dicho esto, yo creo que la altura ya poco influencia a nuestro favor. Se nota que sí influencia a favor de una selección como Bolivia en el alto. Yo lo que te pregunto a ti, Dani, para hacer un replanteo, ya que estamos en una época que ya no tenemos ese complejo de decir, bueno, necesitamos jugar en la altura porque si no, no podemos hacerle de tú a ningún equipo. ¿Qué tanto, realmente tanta es la influencia de 4.000 metros de altura para Bolivia en el alto como para que esta imagen que vimos, a pesar de que fue contra Ecuador, que jugó muy bien, cambie tanto como para ganarle a cualquier selección allá? Y te pregunto, ¿pasaba lo mismo con nosotros? O sea, también abusando de tu experiencia, tu trayectoria, cuando Ecuador era inferior a ciertas selecciones, llámese Brasil o Argentina, ¿tú crees que la altura jugaba un porcentaje que será 10, 20% a favor nuestro para ganar esos partidos? Mira, voy a ir desde el plano psicológico y después voy a entrar en aspectos que tienen que ver con otras condiciones naturales. A ver,
en un primer momento, y esto creo que también puede aplicar para el tema de Ecuador jugando en Quito, es un caso que es un hecho cierto. Todas las selecciones que van a Quito, a La Paz o a El Alto, todas las selecciones ya cuando les toca esa visita tienen en la mente otra cosa. O sea, ya les comes la cabeza haciéndolos pensar también en otra cosa. Viene Uruguay, ¿sí? En la selección uruguaya de fútbol, por darte un ejemplo pequeño. Y Uruguay, sabiendo que tiene que jugar en Bolivia, ya va a pensar de que va a tener que jugar contra el planteo de la selección boliviana de fútbol, su estrategia futbolística y demás, pero también con los efectos de la altura. Y ya los pones a pensar en otra cosa. El que viene a jugar acá, o el que viene a jugar a estos lugares, Quito, La Paz, El Alto, no solamente ya viene pensando en el rival, sino también pensando en los efectos de la altura. Y ya los pones a pensar en otra cosa también. Eso puede jugar a favor de los equipos que son locales en la altura. El aspecto psicológico, el hacer de que tu rival no solamente tenga que pensar en ti, sino también en pensar en contrarrestar el efecto. Entonces, ese es un pequeño parámetro que juega a favor de Bolivia, en este caso en el Alto, y que también juega a favor nuestro cuando nos toque enfrentarnos o hacer localía en Quito. Punto 1. Punto 2. El Alto, y en su momento, el Estadio Olímpico Atahualpa, en aquella eliminatoria 2002, la primera clasificación, tienen particularidades, no solamente la condición la condición geográfica, sino que también la cancha es adaptada de tal manera que hace que sientas aún más los efectos. Como con un césped alto, como con mucha tierra debajo del césped, con el fin de que la cancha se vuelva pesada. La cancha del Alto, además de estar en un lugar muy alto, valga la redundancia, es una cancha pesadísima. Entonces al jugador de fútbol le cuesta mucho el movimiento y tiene que hacer un esfuerzo adicional que le provoca un gasto energético que se ve exacerbado en altura. Entonces se juega absolutamente con esos condicionantes y se manipulan las cosas a favor de que se vuelva eso un problema para los rivales. Evidentemente son cuestiones que juegan, son cuestiones no menores y son situaciones de las cuales Bolivia evidentemente le está sacando el mayor provecho posible y cuando se puede, creo que esto debe entrar en un análisis mucho más profundo, Ecuador puede también sacarle provecho. Hazme un repaso de las 3 primeras selecciones de Ecuador que fueron a mundiales. La del 2002 sin altura, ¿va al mundial? Muy difícil, es muy difícil. La del 2002 es muy difícil que vaya. ¿La del 2006? Tampoco, yo también veo que la del 2006 se vio favorecida por aquellos partidos. De hecho, creo que todas. ¿Todas hasta el 2014? Sí, una generación de la cual yo tengo un resentimiento particular, pero sí. Yo creo que todas nuestras clasificaciones han tenido algún hándicap jugando de local en Quito, todas, inclusive esta que creo que puede clasificar a la Copa del Mundo y tiene grandes chances, pero todas han tenido, porque en algún partido, no te digo que siempre, pero en algún partido, rivales que bien pueden hacer planteos mucho más intensos y mucho más altos, de altura en la cancha me refiero, saben que vienen a Quito y entonces tienen que regular. No sé si cuentas a la de Alfaro, que clasificó a Qatar o no. Es la primera generación que está en capacidad de, en el llano de tú a tú, clasificar un mundial sin efectos de la altura. Yo creo que tiene todas las capacidades para poder hacerlo en allá. Yo sí creo que esta selección... No, pero te pregunto, ¿tú crees que es la única de la historia que estaría en capacidad de en un tú a tú en el Monumental, todos los partidos, conseguir todos los puntos para llegar a mundial? Sí. Yo creo que sí. Sin embargo, no debemos dejar Quito. Sin embargo... No debemos dejar Quito. ¿Por qué no debemos dejar Quito? No debemos dejar Quito porque, insisto, el planteo rival se condiciona cuando sabe que va a Quito. El planteo rival se condiciona y eso juega a favor nuestro. Porque hace de que rivales que en algún rato quieran discutir la pelota, directamente cuando sepan que vienen a Quito ya no lo hacen. Y directamente empiezan planteos
que van en otro sentido que nos favorece a nosotros, que le favorece al planteo ecuatoriano. Algo que me hizo feliz, Dani, 3 cosas me hicieron feliz ayer en el partido de Ecuador. La primera fue que, sí, sorprendentemente jugamos con línea de 4. Yo en un principio pensé que Alan Minda iba a jugar de carrilero en línea de 5. No sé, me lo imaginé. Finalmente jugó de extremo izquierdo. Segundo, la participación de Joel. Me parece que Joel es un defensa que, bueno, estamos tan nublados por la grandeza de Pacho y Hincapié, en el buen sentido, porque ambos son centrales, son primeras espadas de sus defensas centrales en sus equipos. Y algo que me parece increíble también es que Plata está volviendo a coger nivel y la sinergia que está teniendo con Yeboah. Y estoy viendo este 4-2-3-1 finalmente con ojos de enamoramiento. Después de tanto tiempo que hemos jugado esa línea de 5 que al menos a mí no me terminaba de encantar, no me terminaba de matar, no me terminaba de convencer. Yo creo personalmente que cuando un equipo juega con línea de 5 necesita mucho trabajo táctico para que el equipo no se te encierre mucho atrás. O sea, o juegas como el Inter, o juegas como el Napoli de Conte, o juegas con esta minuciosidad táctica, o una línea de 5 se te complica, en mi opinión. Dicho esto, ¿tú cómo lo viste? ¿Te sorprendiste de la línea de 5? ¿Te sorprendiste de Joel, de Plata? ¿Tú crees que saldrán con los mismos 11 y con la misma táctica en nuestro próximo partido? No creo que salgan con la misma táctica en el partido contra Colombia. Las demandas son otras. ¿Tú crees que salgan con 5 también, otra vez? Sí, porque a ver, comprendamos que también no pueden flotar y quedar libres, ni tampoco con mucho campo para correr, futbolistas como Luis Díaz, ¿no? Futbolistas como John Córdoba, como Richard Ríos, como James Rodríguez no puede jugar suelto. Entonces son jugadores a los que tienes que ya referenciar, tenerlos con cuidado y poblarles las zonas de influencia. Entonces ya te pones a pensar en otras cosas y evidentemente con el planteo de ayer no va a alcanzar, van a quedar muy libres y vamos a terminar comiéndonos una boleta en Colombia. Entonces, pero sin embargo, sí creo que el planteo de ayer, así como tú dices, ¿no? Es un planteo que enamoró. Sí, es un planteo que conquistó y que sorprendió, porque la verdad que hacía tiempos no encontraba estas duplas por los costados que activó Becasese. Ayer Becasese nos sorprendió a todos, me parece, con la idea de el Plata Yeboah por derecha y del Minda Pervis por izquierda. Claro. Esas combinaciones por los dos flancos lo liquidaron a Bolivia y nos sorprendimos de encontrar ese mecanismo, porque por lo general lo que muchos pensábamos podía ser el mecanismo idóneo para la selección era encontrar un buen pasador de pelota por dentro, el que las rayas le pertenezcan a los carrileros, el que de pronto exista un volante más que pueda nutrirlo a Ener Valencia, el tirar centros con precisión para el delantero centro, el que haya remates de larga distancia, pero ayer no fue ese el plan. Ayer el plan que hizo Becasese fue volver a la identidad base del seleccionado ecuatoriano de fútbol, comprendiendo de que el fútbol de la selección por historia ha sido fuerte en los costados. Y Sebastián Becasese, inteligente y comprendiendo la idiosincrasia del fútbol ecuatoriano, lo que hizo fue nutrir las bandas y creó 2 tándems por cada flanco y eso Bolivia no lo pudo parar, menos aún la intensidad con la que entró el equipo y la cantidad de jugadores que pisaron área. Y eso era algo que más o menos yo también comentaba en redes sociales. Para que Ener no quede expuesto con sus hierros a debajo del arco, o con las decisiones al momento de la concreción, lo mejor que puede hacer Becasese y el resto de muchachos del grupo de la selección es que muchos lleguen a la zona de definición, que muchos lleguen a pisar el área. Y entonces pisaba área Plata, Yeboah, Minda, Pervis, Vite, Franco. Empezaron a pisar el área todos. Y eso le generaba más alternativa de definición para que no se recargue el gol en el 9. Y entonces ayer, a pesar de que nuestro 9 en la concreción de gol falló en unas cuantas oportunidades, la verdad es que el gol no solamente recayó en él,
sino que se repartió en el resto y ayer se vio un gol repartido en la selección ecuatoriana de fútbol. Ayer fue muy, muy sorpresivo el planteo que hizo Sebastián Becasese porque nos mostró otra cosa y nos enseñó que Ecuador tiene con qué para jugar otra cosa también. Absolutamente. Dani, para finalizar y agradecerte, ¿cómo sales contra Colombia? Más o menos te decía que la línea de 3 creo no debe cambiarse. A mí me parece... ¿Se queda Joel o traes a Torres otra vez? A mí me parece que Torres debe venir. A mí me parece que Torres debe volver. Luis Díaz es un futbolista distinto a Vinicius. Cuando tuvimos que marcarlo a Vinicius, tiramos a Franco por aquel sector, pero Franco lo tomaba lejos del área Vinicius, porque Vinicius es un jugador que le gusta retroceder a pedir pelota y correr con la pelota dominada. Luis Díaz es un jugador distinto. Luis Díaz no es un jugador que hace el mismo movimiento que Vinicius. Luis Díaz llega al área, ataca el área y le gusta de pelotas al espacio. Entonces, a Luis Díaz hay que tomarlo en el espacio y esto tiene una demanda de un stopper más que de un lateral o más que de un volante reconvertido en lateral. Por eso creo que Torres es imperioso para estar en ese puesto, salvo que Becasese piense otra cosa. Creo que el regreso de Moisés Caicedo nos va a servir muchísimo porque él nos ayuda con ese primer pase limpio y porque es claramente un pulpo hoy para poder robar pelotas de la manera increíble que lo hace hoy por hoy en el Chelsea. Y creo que las características de jugadores que vamos a necesitar en ataque van a ser futbolistas que necesiten sostenimiento de pelota y también largos recorridos. Le va a tocar correr muchos metros a Plata, va a tener que volver a pedir pelota Einer Valencia acá a zonas de medio campo. Vamos a necesitar un intérprete por el sector izquierdo que tenga también unas características semejantes. Me parece que Minda o Yeboah pueden imponerse por aquel sector. ¿A quién escoges para Colombia? ¿Minda o Yeboah? Porque, a ver, entonces... Una pregunta difícil. Tienes a Galíndez, tienes a Torres, tienes a Pacho, tienes a Hincapié, tienes a Pervis, el carril derecho... Es que el carril derecho puede ser de Minda. El carril derecho puede ser de Minda. Entonces, que no te sorprenda. Lo que me estás diciendo es que podría ser la alineación de ayer, Ordóñez por Torres y cambiando la táctica. Y evidentemente también Moisés por Vite, ¿no? Claro, y Moisés por Vite, sí, tienes toda la razón. Puede ser también ese. Después, si es que Becasese en el transcurso del partido entiende que necesita poblar un poco más la media, prescindir del puntero izquierdo, del Yeboah en este caso, y poner otro volante más de características que pueden ser mixtas, un Vite más, o de características estrictamente de marca, grueso, para soltarlo un poco más a Moisés. Entonces, hay con qué. Lo importante es que tenemos elementos para poder jugar con ese factor, y es una cuestión de mucho análisis de Becasese. Yo lo único que le digo al país futbolero sobre todo es, ojo porque Colombia no es lo mismo, ojo porque Colombia con espacios te mata, ojo porque Colombia tiene James, Díaz, Richard Ríos, John Córdoba y John Arias y compañía. Esto es Análisis en Deportes.